Vamos a ver rápidamente la anemia de tipo inflamatorio. Entonces habíamos dicho que era importante que se aprendieran ustedes que había una portita que se llamaba ferroportina, porque esto permitía que el hierro pasara hacia la membrana vasolateral y finalmente a los depósitos. ¿Ok? ¿Por qué era importante? Porque acá, perdón, recuerden, hay una proteína a nivel del hígado que se llama hepcidina. ¿Ok? Y está la interleucina 6. Lo que va a producirse cuando hay inflamación o trastornos crónicos, enfermedad renal crónica, diabetes, cáncer, etcétera, entonces va a haber un aumento de esta interleucina 6, que es una interleucina de la inflamación. Esto va a producir un aumento de la hepcidina, y la hepcidina lo que va a hacer a nivel de la ferroportina, que ya habíamos hablado que es la puerta, que normalmente debería estar abierta, la va a cerrar. Por lo tanto, no va a poder ni lograr que el hierro salga, ni que ingrese. ¿Ok? Entonces, en la anemia por enfermedad crónica, el problema no es que no haya hierro, el problema es que no se puede movilizar este hierro. ¿Ok? Entonces, la sideremia, es decir, el hierro sérico, puede que esté disminuido porque el cuerpo va a considerar de que sí, o sea, va a decir sí, pero sí tenemos hierro, ¿por qué tendríamos que poner el hierro a nivel sérico? ¿Ok? La transferrina, que es la proteína transportadora, va a tener una disminución porque no va a haber qué transportar. ¿Ok? Pero si hiciéramos un aspirado de médula ósea y viéramos ese hierro a nivel de la médula ósea o macrófago, vamos a ver de que esto va a estar aumentado. ¿Ok? Muy bien. Y en el caso de la ferritina, que es el depósito del hierro, a diferencia de la anemia ferropénica, va a estar aumentado. ¿Ok? Entonces recuerden esto, que es la diferencia con la anemia ferropénica, principalmente la ferritina. ¿Qué es lo que siempre preguntan? ¿Cuál es la diferencia entre la anemia ferropénica y la anemia por enfermedad crónica laboratorialmente? Eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el principal parámetro bioquímico que nos permite distinguir entre anemia de enfermedades crónicas y ferropénica, ya les había dicho, la ferritina. En uno va a estar disminuido, es decir, en la anemia ferropénica, y en el trastorno crónico va a estar aumentado. ¿Ok? Como les decía, la anemia por enfermedad crónica va a ser normocítica y normocrómica. ¿Ok? ¿Cuál es la patogenia fundamental de ese tipo de anemia? Ya lo habíamos dicho, que no hay una disminución de la utilización a nivel de los macrófagos, a nivel de la médula ósea, no va a pasar al plasma, va a haber una disminución del hierro plasmático y por lo tanto no va a haber una falta de utilización del hierro por precursores eritroides finalmente, ¿no? Okay. ¿Cuáles son los parámetros fundamentales? Ya lo habíamos dicho, hierro sérico bajo, hiposideremia se llama, disminución de la concentración de transferrina porque no hay que transportar, no hay que, y la ferritina que puede estar o normal o puede estar elevada. ¿Ok? Cualquiera de los dos. Muy bien. Una ferritina elevada y una ferritina disminuida sugieren, una transferrina elevada y una ferritina disminuida sugieren ferropenia. ¿Ok? No se mareen, recuerden que mientras haya más que llevar, va a haber un aumento de la transferrina y va a haber una disminución porque no hay depósitos en el caso del hierro. Una transferrina no aumentada y una ferritina sérica incrementada sugieren, al contrario, una anemia por enfermedad crónica. ¿Cuál es el estudio diagnóstico más fiable en último caso para diferenciar la anemia ferropénica de la de trastornos crónicos? Claro, el más fiable es que nosotros vayamos hacia la médula ósea, veamos a nivel del azul de Prusia cómo pinta y si es que hay o no hay depósitos, para poder ver si es que es una u otra, ¿no? Lo hacemos en casos extremos en realidad, más va para una pregunta, ¿no? Un paciente de 43 años diagnosticado de artritis reumatoide, de 5 años de evolución, con anemia hipocrómica, con niveles de ferritina séricos aumentados,
¿cuál es el tratamiento fundamental para este paciente? Entonces, en pacientes que tienen enfermedad por enfermedades crónicas, el tratamiento es el de fondo, ¿ok? Porque lo que tienes que disminuir es la interleucina 6, es decir, la inflamación, ¿ok? Entonces, en realidad es muy difícil disminuir esta anemia. Casi siempre los pacientes se quedan con anemia y hasta que no se controle la enfermedad de fondo. Por ejemplo, en un cáncer, ¿no? Entonces, básicamente, recordar eso. No se le debería dar hierro oral, no se le debería dar hierro oral. ¿Por qué? Porque no va a haber una absorción. O sea, le vas a dar por las puras porque no va a pasar al enterocito, no va a salir del enterocito. Entonces, no va a haber una buena absorción. ¿Ok? Ahora, hay una pregunta, me han hecho acordar, de reciente también, del reciente del ENAM, sí, del ENAM, en donde nos dicen que hay un paciente que es diabético, con un filtrado glomerular menor a 20 mililitros minuto, y que está con una anemia en tratamiento con eritropoyetina, y que a pesar de eso tiene una hemoglobina de 9.7, un hematocrito de 32, ferritina baja. Se le hacen el estudio de hierro, ¿no? Con un índice de saturación de transferrina, que normalmente debería ser el 30%, acá está en 12%. ¿Qué tratamiento se debe continuar? Entonces, en pacientes que tienen enfermedad renal crónica, a una CAPITE aparte, es una pregunta nueva, en realidad me ha sorprendido que venga. Si bien es cierto, es una enfermedad que tiene inflamación en su contraparte por la diabetes, enfermedad renal crónica, cuando tenemos estos pacientes, aparte la eritropoyetina, porque ustedes saben que esta hormona se produce a nivel del riñón y cuando hay una enfermedad renal crónica, pues hay una disminución de esta. Aparte de darle eritropoyetina, lo que también tenemos que ver es los depósitos, porque ¿qué pasa si yo le doy la eritropoyetina para aumentar el consumo, pero el paciente no tiene hierro? Entonces no va a tener de dónde construir. Entonces acá el diagnóstico es administrar hierro y le vas dando mientras tanto la misma dosis de eritropoyetina, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo con ese tipo de preguntas. La anemia por enfermedad crónica, ¿en qué casos? ¿En qué casos? A ver, Carlos Massa dice, la anemia por enfermedad crónica en este caso es hipocrómica y no normocrómica. ¿Dónde dice esto? Ah, ok. Claro, como les decía, en realidad la anemia por enfermedad crónica, la anemia por enfermedad crónica, básicamente, para efectos de examen, acuérdense que es normocítica. Si es que por alguna razón, ya de larga data, donde hay una disminución del hierro, etcétera, lo que va a pasar es que pasa a ser una anemia microcítica. Ahora, error, porque acá ponen que los niveles de ferritina sérica están aumentados. Entonces, no tendría por qué ser hipocrómica, debería ser normocítica, ¿no?